de pasar a la gustada sección de Con Todo, hoy traemos una entrevista con Jimena Bustamante. Ella es del Fondo de Mujeres Indocumentadas y nos plantea la importancia de las denominadas ciudades santuario y cómo, una vez más, son amenazadas por la administración de Trump. Vamos pues con el Con Todo. Bueno, Mon, esta semana, particularmente el lunes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva más, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos primeros 100 días de su segundo mandato frente a la prensa, hacerlo muy propagandístico. Bueno, esta orden ejecutiva ahora está amenazando con recortes a los recursos federales, al presupuesto, para las denominadas ciudades santuario, si sus autoridades no cooperan con las agencias migratorias. Todo esto en el marco de la amenaza de deportaciones masivas a migrantes, las declaraciones que ya dabas tú de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Bueno, esta medida establece que si estas zonas no colaboran, por ejemplo, con información o con detenciones, todo esto con los agentes migrantes de ICE, podrían enfrentar recortes en fondos destinados a programas bastante importantes como seguridad pública y otras áreas vitales. Esta orden ejecutiva instruye particularmente a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional elaborar una lista pública de las localidades conocidas como ciudades santuario que, entre comillas, obstruyen el ejercicio de la Ley Federal de Inmigración y, después de publicarlas en una lista, aplicarles recortes presupuestales a fondos bastante importantes. ¿Qué es lo que dice Trump al respecto esta semana? No más ciudades santuario. Protegen a los criminales, está diciendo eso, no a las víctimas. Están deshonrando a nuestro país y son objeto de burla en todo el mundo. Estamos trabajando en la redacción de documentos para retener todos los fondos federales a cualquier ciudad o estado que permita la existencia de lo que calificó como trampas mortales. Bueno, contraste con el discurso del presidente republicano Donald Trump. Jimena Bustamante, activista del Fondo de Mujeres Indocumentadas, nos explicó que las denominadas ciudades santuario son zonas, por ejemplo, como Nueva York, Chicago, San Francisco o Filadelfia, donde las autoridades, por ejemplo, policías, limitan su coordinación con agencias migratorias, como una de las más conocidas, ICE. En cuestión de dar información, limitan eso, hacer detenciones o permitirles acceso a datos. Pero ojo, cada una de estas zonas y jurisdicciones tiene sus diferentes niveles de protección o no coordinación y sobre todo se está viendo, por ejemplo, en el caso de Nueva York, que están dependiendo de la voluntad política de los alcaldes. Vamos a escucharla. El término santuario no es una denominación legal, es como un término que se usa en el habla popular y se refiere en realidad a jurisdicciones, ya sea municipalidades o estados, que tienen algún tipo de política em, respecto a la colaboración de las agencias públicas, en particular de la policía, con ICE o con otras agencias migratorias. Sin embargo, es un espectro de políticas y de leyes. Es decir, no hay una categoría como se es o no se es ciudad santuario, sino que hay una multiplicidad de niveles de cooperación o de no cooperación, por así decirlo. Entonces, eh, se supone que hay cientos de ciudades santuario, pero el grado con el que cooperan o protegen a los migrantes varía enormemente. Entonces, algunas de las más conocidas, pues son, por supuesto, la ciudad de Nueva York, Chicago, San Francisco, Oakland, Filadelfia, y hay muchas otras, pero creo que es importante hacer esta precisión porque no se trata de, digamos, hasta qué punto una ciudad eso no es santuario, sino en dónde se encuentra en este espectro. Y ahí creo que son importantes cuatro consideraciones cuando hablamos de a lo que la gente se refiere como ciudad santuario. Una es hasta qué punto la policía local eh, pone sus recursos humanos, financieros o su equipo al servicio de las agencias migratorias. Ese es uno de los aspectos a evaluar cuando hablamos de una jurisdicción santuario. Otra es hasta qué punto
la policía o las fuerzas locales detienen personas a nombre de las agencias migratorias, ese es otro criterio. Y luego, estos son los dos criterios que son más conocidos, de los que casi siempre se habla, pero hay otros dos que también son muy importantes, que tienen que ver con hasta qué punto las agencias de una ciudad, y quiero decir cualquier tipo de agencia, no solo la policía, es decir, el Departamento de Educación, de Salud, de Parques, hasta qué punto esas agencias comparten información con agencias migratorias. Y por último, si las agencias migratorias pueden acceder a propiedad pública, o sea, físicamente acceder a propiedad pública y acceder a los datos que tienen las agencias, cualquier otra agencia de la ciudad o de la jurisdicción. Esos son los criterios, pero usualmente la respuesta no es nada más sí o no, sino es, ¿sabes? Tiene muchísimos matices. Entonces, em, creo que eso también es parte de lo que se está debatiendo en cada una de las localidades, hasta qué punto las protecciones que tienen muchas de estas ciudades o estas jurisdicciones son suficientes, porque muchas son insuficientes. em, y por supuesto hay un ataque por parte del gobierno federal para eliminar todo tipo de protecciones en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, a pesar de que tenemos una tradición de ser llamado una ciudad santuario y tenemos una serie de leyes, em, que prohíben la colaboración no solo de la policía, sino de otras agencias con ICE. Estas leyes dependen de la voluntad política y el alcalde en turno ha estado completamente dispuesto a colaborar con Trump, por ponerte un ejemplo. Eso no ha sido el caso de otras jurisdicciones como Chicago, em, como Los Ángeles, pero sí ha sido la de Nueva York. Bien, les comentábamos que uno de los sellos de esta segunda administración de Donald Trump ha sido, pues, pedirle a la prensa que lo muestre firmando sus órdenes ejecutivas en estos cuadernillos donde se ve la firma, los aplausos y demás. Sin embargo, del lado del Poder Judicial allá en Estados Unidos, pues se puede anular cualquier acción gubernamental, ya sea leyes, reglamentos o estas famosas órdenes ejecutivas, si se considera que está violando la Constitución de los Estados Unidos. Razón por la cual hemos visto al vicepresidente J.D. Vance y también al propio Trump criticar al Poder Judicial. Bueno, la activista Jimena Bustamante aseguró que este intento de anular o amenazar, acechar a las denominadas ciudades santuario ya lo hizo en su primer mandato 2017-2021 y justamente el Poder Judicial fue quien lo anuló. Sin embargo, estos procesos judiciales demandan muchos meses, mucho tiempo y mientras tanto sí hay efectos a corto plazo. Por ejemplo, las propias instituciones se autocensuran por miedo y dejan de dar apoyo social a la población migrante. Además, en este segundo periodo de Donald Trump, como se ha dicho por analistas, también Jimena lo asegura, está más empoderado que la primera vez. Entonces, ahí está. Por el momento, a pesar de que está más empoderado y de que el Poder Judicial es muy tardado los procesos, por una petición que se hizo hace unos meses, ya un juez federal de San Francisco, California, bloqueó esta orden de, en general, recortar los fondos federales a las denominadas ciudades santuario, porque el argumento jurídico es que viola los principios de separación de poderes de la Constitución y la cláusula de gasto, además de las conocidas enmiendas la quinta y la décima. Esto fue lo que nos planteó Jimena al respecto. Esto es algo que Trump ya había intentado en su primer mandato. Ya había atacado a estas llamadas ciudades santuario, ya había intentado limitar los fondos. El argumento era que se iban a identificar, y eso es el mío mismo que está diciendo ahora, solo que ahora está añadiendo que va a haber una lista pública, lo cual es realmente una táctica de miedo, porque estas políticas son políticas públicas, son leyes que son públicas, entonces se conocen estas leyes en los estados, no es que sean un secreto, pero Trump está amenazando en estas nuevas órdenes ejecutivas hacer una lista pública de las ciudades que él considera que están contraviniendo las políticas migratorias y que están obstaculizando el ejercicio de la ley migratoria. Em, Esto, como te decía, es algo que se intentó en el primer mandato. Hubieron un montón de recursos legales para detenerlo y se detuvo, pero la cuestión es que siempre tiene consecuencias.
En este momento, con la nueva orden ejecutiva, que son dos órdenes ejecutivas que acaba de emitir el gobierno de Trump, todavía no han tomado medidas. Simplemente se anunció la orden y ya hubo un juez en California que eh, bloqueó la orden. Sin embargo, hay muchos mecanismos que tiene el gobierno federal para tratar de bloquear los fondos. Y también la cuestión es no solo si se bloquean o no, sino cuándo. Porque, por ejemplo, si tú sabes que todos estos asuntos que se pelean en corte llevan tiempo. Entonces, si el ejecutivo decide de manera unilateral retener fondos, aunque un juez diga que los tiene que liberar, el Ejecutivo puede negarse, como lo ha hecho con muchas otras medidas que recientemente los jueces han declarado que el gobierno federal tiene que actuar de otra manera, y mientras se dirime eso pasan meses. Y la cuestión es que estos fondos son fondos que son necesarios para mantener programas vitales. Entonces, la cuestión no es tanto de si se saldrán con la suya en el largo plazo, sino que los efectos a corto plazo son muy serios. La administración de Trump tiene eh, un poder que no tenía en el primer mandato, ¿no? Un alcance eh, que no tenía anteriormente. Entonces, definitivamente va a haber oposición, pero las consecuencias sí pueden ser muy severas. Bien, el diario La Opinión, que es hermano de Sin embargo MX y al aire, da cuenta del caso de la ciudad de Los Ángeles, California, una de las denominadas ciudades santuario. El concejal de esta ciudad, llamado Hugo Soto Martínez, coincidió con esto último que nos planteaba Jimena. Él dice lo siguiente: Trump ya lo intentó y fracasó porque es inconstitucional. Esta es solo otra táctica de miedo para que sigamos su agenda autoritaria, pero no va a funcionar, es lo que está diciendo el concejal de Los Ángeles. En esta ciudad, en noviembre de 2024, se aprobó una ley local que prohíbe que Los Ángeles utilice recursos municipales como su personal o propiedades para apoyar tareas de enforzamiento de las leyes migratorias. Es lo que nos explicaba Jimena. En cada jurisdicción deciden, pues justamente particularmente, qué tanto no coordinarse con las agencias. En el caso de Los Ángeles fue prohibir la utilización tanto de recursos humanos como también de infraestructura para apoyar en estas persecuciones a los migrantes. Sin embargo, eso no significa que por el lado de las autoridades federales hagan lo que estamos viendo, por ejemplo, a través de la propaganda de Kristi Noem, secretaria de Seguridad. Bueno, esto es un contenido de la orden ejecutiva, pero también hay otros temas antiinmigración recientemente de la administración Trump. También firmó esta semana una orden ejecutiva para recrudecer en general su política antiinmigrante. Esta va enfocada en dar apoyo legal a los agentes antiinmigrantes si son acusados de abusos de derechos humanos contra los migrantes durante las detenciones o las persecuciones, o de mala conducta. Si son señalados de abusos de derechos humanos, no importa, ya van a ser más protegidos, y también se les está relajando las restricciones que existan en sus acciones. En contraste, pues también hay una amenaza a los policías locales que decidan no cooperar con los agentes migratorios. Vamos a escuchar este comentario que hace la activista Jimena Bustamante. También estas órdenes ejecutivas no solo amenazan con recortar fondos federales, sino que además también amenazan perseguir con acusaciones criminales a oficiales, a gente, a servidores públicos que el gobierno de Trump determine que no están colaborando con las agencias migratorias. Entonces, esta es una capa añadida, ¿no? de criminalización y de persecución. Y finalmente hay otro nivel más que tienen estas órdenes ejecutivas que me parece bien importante señalar, que es que están también buscando perseguir a los estados que ofrecen ciertos accesos a servicios sociales o a derechos a personas inmigrantes. Por ejemplo, las universidades públicas en Estados Unidos realmente no son públicas, hay que pagar, y hay un costo diferente para las personas que se considera que son residentes del estado o no son residentes. Entonces, la administración de Trump está diciendo, si hay un estado o una ciudad que está cobrándole a los estudiantes
como si fueran residentes del estado, pero son estudiantes inmigrantes o indocumentados, vamos a ir por esos fondos. Entonces, esto es otra capa más de ataque a las comunidades migrantes y a los sistemas de cuidados en general, porque se trata de eh, también impedirle el acceso a las familias indocumentadas y de estatus mixto a todo tipo de servicios sociales, beneficios públicos y derechos fundamentales, como lo es la educación. Ya de por sí, una de las políticas que que ha caracterizado a Trump y a otros gobernadores estatales y también figuras locales, como en el caso de Nueva York, el alcalde que supuestamente es demócrata, ha sido un recorte brutal en los servicios sociales. Entonces, eso ha afectado absolutamente a todas las personas sin importar su estatus migratorio, pero ahora hay un esfuerzo declarado de la administración Trump de el poco acceso que tienen las comunidades indocumentadas y de estatus mixto, porque realmente es muy poco a servicios sociales, no solo recortarlo, sino convertirlo en una moneda de cambio con las jurisdicciones que se consideran santuario. Y si no hay cooperación en ese aspecto, amenazar con recortar los fondos federales. Vamos a ver si finalmente Trump se atreve a hacer eso, de perseguir a específicamente servidores públicos en algunas ciudades santuario para convertirlos en un ejemplo. Porque eso hemos visto que lo han estado haciendo, están haciendo persecución política por todos lados y por supuesto que hay oposición cada vez que persiguen a alguien, pero los costos y las consecuencias que tiene en términos de miedo y de generación de miedo y de que todo el mundo empieza a ajustarse a lo que dice Trump por miedo a las consecuencias y a la persecución, esto es real. Entonces creo que no nos podemos conformar con decir las cortes van a detener a Trump, porque los efectos ya los estamos viendo hoy. Incluso cuando estas órdenes ejecutivas están siendo bloqueadas, te digo que lo estamos viendo ya en la provisión de servicios de entidades que no son públicas y en general en el miedo tremendo que hay en muchas agencias públicas que se están autocensurando y autoajustando sin importar las leyes locales para curarse en salud, por así decirlo. Pues agradecemos a Jimena por esta entrevista, por darnos luz respecto a estas ciudades santuario, bueno, denominadas así porque ya sabemos que son a nivel jurisdiccional y que cada una es muy diferente respecto a sus decisiones de no coordinarse con las agencias migratorias en medio de esta administración Trump. Bueno, finalmente, justo me decía que el día de mañana, 1 de mayo, como es el Día del Trabajo Internacional, sí se estima que haya movilizaciones donde se junten tanto sindicatos como precisamente este tipo de asociaciones promigrantes para pues justamente una de las tantas acciones que llevan a cabo como resistencia a estas amenazas diarias que reciben. Por un lado está el miedo, la autocensura, pero por el otro lado también la acción. Veíamos un día sin migrante hace unos meses. También siguen con campañas informativas precisamente para saber qué hacer si ya el agente de ICE está frente a ti. Y también, por supuesto, se han registrado paros laborales espontáneos. Hace unos días hubo uno precisamente en Los Ángeles. Entonces estaremos pendientes del día de mañana, una movilización más, pues, tal vez no como la que vimos en un día sin migrantes, pero sí es importante cubrir.